conectada por esa alianza. Pero en el Nuevo Testamento, a partir de Cristo, esta no solamente es una alianza basada en la ley como en el Antiguo Testamento. Ahora esta nueva alianza, Nuevo Testamento, recibimos el tesoro más grande, que es el mismo Dios, el pasar y pertenecer a la vida divina que se nos es dispensada por Cristo. ¿Sí? Es como los discípulos entienden ahora esta nueva alianza. El aceptar, el abrir el corazón, no solamente para responder a esta invitación, sino ahora abrimos el corazón para aceptar al mismo Dios real. ¿Sí ven? Es por eso que los discípulos ahora usan testamento. Para los judíos, para los israelitas, ¿qué fue lo que Dios les dio como fruto de esta alianza? Ya les dije a los de la clase de Manuel. Estaba basada en la ley, pero Dios les da algo. La tierra prometida. ¿Sí? Este fue el regalo de esa alianza. Recuerden, ¿verdad? Después en los matrimonios, ¿qué hacían? La dote, ¿sí? La parte de la tierra que le tenía que entregar, ¿verdad? Por darle a la hija. Y la hija, en el tiempo de los judíos, eran hijas, pero desgraciadamente las hijas eran las que hacían el quehacer, el trabajo. Entonces, si ¿verdad? Decía el padre, pues yo te voy a dar a una hija, pero ¿quién me va a hacer el trabajo? Estoy perdiendo yo. Entonces empezaron, ¿verdad? Ok, te voy a dar tanto de tierra, te voy a dar 5 cabras, 2 vacas y, ¿verdad? 20 gallinas. Ok, está bien, entonces estamos bien. Pero todo, sí, para los judíos, aunque ellos daban un pedazo de tierra, realmente no estaban dando pedazos de tierra. Esa tierra era tan sagrada por esta alianza que ellos eran celosamente cuidadosos de que esta tierra pasaba solamente a manos de otros judíos, de la misma tribu, Para ellos era terrible que un judío vendiera o diera esta herencia de Dios a alguien que no fuera judío. Por eso cuando escuchamos la parábola del hijo pródigo, donde el hijo le pide al papá que le dé la herencia y la tierra que le corresponde, ese era un insulto de los más grandes que se podían hacer, tanto a un padre como a un judío. ¿Sí? Y, ¿verdad? Este hijo pues lo derrocha, lo vende, ¿verdad? A quienes no son judíos. Ahora, nueva alianza. Esta tierra, o esta no es, bueno, no diríamos tierra. Jesús mismo, su cuerpo y su sangre, se da como respuesta, respuesta a esta nueva alianza. Jesús no cierra las puertas para solamente los discípulos, pero Jesús se da a todos. Esta es la riqueza del Nuevo Testamento. Esto es lo que quiere decir para los nuevos discípulos
Por eso, si se acuerdan, también en el Nuevo Testamento hay esa disputa entre los que están a favor de que solamente los judíos pueden ser seguidores de Cristo, no los gentiles. Y luego viene Pablo que dice, no, los gentiles también, no, los gentiles no pueden ser. Bueno, por fin aceptan, pero dice, bueno, pero se tienen que circuncidar. Y, ¿verdad? Y otra pelea, así somos los cristianos, ¿verdad? Peleamos por todo. Pero ahí es donde viene, ¿verdad?, el significado de testamento. Sigue teniendo ese contexto de alianza, pero ahora, ¿verdad?, testamento quiere decir esa nueva alianza que se ha extendido, la cual es una alianza viva. ¿Sí? Ya no basada en la ley ni en un premio, sino en el puro amor de Dios que se da, de Cristo, que se da a todos los que Él ama, sin límites. Perdón que está muy chiquito, pensé que iba a estar más, sí iba a ver mejor, pero no. Si decimos que Dios es el principal autor de la Biblia y de su revelación, todos los que se encargaron de escribir le llamamos escritor sagrado o agiógrafo. ¿Sí? Escritor sagrado o agiógrafo. Recuerden que en un principio no había escritores. En el principio de la revelación no había escritores. El Espíritu Santo inspiraba a quienes escogía, les inspiraba el mensaje. Este mensaje era transmitido oralmente y por siglos y siglos, ¿verdad? Esta fue la forma en la que se transmitió todos estos primeros, ¿verdad?, pasajes, no escritos, todos estos anécdotas en las cuales se relataba esta revelación de Dios. Ellos desarrollaron un sistema tan fiel en poder transmitir esta revelación de padres a hijos, que no se equivocaban ni se les olvidaba ni una sola sílaba. Hasta la fecha todavía, ¿verdad?, los judíos que por ejemplo, cuando van a pasar de edad, como las quinceañeras nosotros, pero los varones pasan de la edad de niñez a la adolescencia, tienen su ritual y ellos tienen que memorizarse, ¿verdad?, partes del Torah, de la ley. Y en el tiempo de Jesús y mucho antes seguía esta tradición, porque era la forma en la que la gente pobre tenía para poder transmitir, ¿sí?, pasar, legar estas historias. La inspiración bíblica, decimos y creemos que fue divinamente inspirada. Fue divinamente inspirada a estos escritores o agiógrafos, no en una forma sobrenatural, pero en una forma, el Espíritu Santo trabajó en una forma totalmente ordinaria. ¿Sí? No era como que el Espíritu, ¿verdad?, estaba el agiógrafo, ¿verdad?, ahí con su cincel y su martillito con su piedra, ¿verdad? ¿Y qué dice ese Espíritu Santo? Oh, que mira que Isaías está y va a ver al rey. Espérame que ya aquí me equivoqué, deja limpiarle aquí a la piedra. ¿Sí? No.
el Espíritu Santo trabajó en una forma de inspiración, pero en una forma ordinaria, ¿sí? No fue como, ¿verdad? Vemos en esta película, ¿verdad? Cuando Moisés sube al y se oyen los truenos y Moisés, quítate las sandalias porque dan bien, ¿sí? Dios ciertamente, ¿verdad?, se mostró, habló con ciertos personajes, pero no todos los personajes o escritores, ¿verdad?, pudieron tener esa don o ese regalo de poder experimentar a Dios de esta forma o escuchar la voz de Dios en una forma real. Pero escucharon la inspiración del Espíritu Santo en su mente y en su corazón. Y como les decía, estas historias, experiencias de vida inspiradas por el Espíritu Santo eran celosamente guardadas por el pueblo de Israel. Y ellos aprendieron a ver a través de la sabiduría, como escuchamos en la lectura, de dar, ¿cómo se dice? Trust. Una total confianza en ¿verdad?, estas historias, estos escritos o esto que pasaban de unas generaciones a otro. Ellos tenían plena confianza de que Dios es el que había, ¿verdad?, que estaba detrás de esto, ¿sí? Para ellos no tenían ningún problema como ahora nosotros tenemos el de creer. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la fuente? ¿Sí? ¿Quién dijo esto? ¿Por qué dijo esto? Pero no se trata, ¿verdad?, de lo que leen en el Facebook porque eso todo lo creen, ¿sí? Ni siquiera se ponen a investigar de dónde viene, pero a veces vienen y me dicen, que ahí dicen que Black Matter es el diablo y que significa. Bueno, en fin. Ellos realmente, ¿sí?, tenían plena confianza. ¿Por qué? Porque quienes eran escogidos por Dios tenían también un papel dentro de la misma comunidad, de la vida social, que eran reconocidos por el pueblo, ya fueran los profetas, ya fueran los sacerdotes, y estos, ¿verdad?, tenían máximo respeto, no solamente por ser autoridad, pero porque eran escogidos por Dios. Dios estaba detrás de ellos. Entonces, para el pueblo judío no hubo problema para ir identificando cuáles eran todos estos relatos que ellos podían ver la revelación de Dios. Y se empezó a formar una estructura de relatos, ¿sí?, a través del tiempo, y ellos empezaron a juntarlos. Y esto es lo que empezaron a tener, ¿verdad?, como los primeros libros, como el Torá, el libro de la ley, el libro de los profetas, etcétera, etcétera. Ya habíamos dicho que la tradición de la iglesia para nosotros es juntamente importante con las Sagradas Escrituras, porque son los relatos de Jesús, los discípulos y sus discípulos de sus discípulos. Las propiedades de la Biblia. Una de las propiedades más grandes de la Biblia es de que, aunque son diferentes historias que proceden de diferentes tiempos y de diferentes lugares, todas ellas están conectadas. En todas estas hay una unidad en la cual
ya desde el tiempo de los israelitas, ellos pudieron ver la conexión que había en cuestión de la revelación de Dios. No era, ¿verdad?, que un cuento de Pepito y luego ya teníamos ¿verdad?, el cuento del Santos, y no. Todo era referente a Dios se da a conocer y el plan de salvación de Dios. ¿Sí? ¿Tiene errores la Biblia? Ok, so la Biblia, recuerden, la Biblia tiene errores en cuanto a las copias que se hicieron de las traducciones primeras. ¿Sí? Estos errores son, ¿verdad?, de los copiadores o de los traductores, pero solamente en cuestión de edición, ¿sí?, en la forma, ¿verdad?, de que se escribieron. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál fue la profesión de San José? De carpintero, ¿sí? Y cuando San Jerónimo, que lo vamos a ver ahorita, tradujo la Biblia, la escribió al latín, la tradujo del hebreo y del griego, ¿sí? San Jerónimo no hablaba ni hebreo ni hablaba griego, ¿sí? Él tuvo que buscar traductores que le ayudaran a traducir estos escritos, ¿ok? ¿Verdad? Está escribiendo acerca de San José y ve esta palabra griega ¿verdad?, que dice José carpintero, pero es en griego, tectonic. ¿Qué significa esto? Pues ya los traductores le dicen, bueno, mira, es así como era como el trabajo más peor de todos los trabajos, el más bajo, el que ganaba menos de todos los trabajos. ¿Cuál es el trabajo más? Pues ahorita para nosotros es carpintero. Pues ¿qué? Lo vamos a poner carpintero, ¿sí? Pero, ¿sí?, la palabra en griego no significa carpintero, ¿sí? La traducción real sería jornalero, ¿sí? Un jornal, ¿sabes lo que es un jornalero? Una persona que está en la calle buscando trabajo y hace lo que sea, ¿sí? O el handyman de ahora, sí, pero ¿verdad? El handyman se refiere un poquito más como a plomería, pintar, pero un jornalero lo llevan al campo, lo llevan a construcción, lo llevan a donde lo lleven, ahí van, ¿sí? José, nada más no me vayan a decir como una señora, ¿cómo es posible que diga que José no era carpintero? Él era un santo y enseñó a Jesús, porque él iba a cargar con la cruz. Me puso a pegar por eso perdí el pelo. Me puso como camote la pobre señora, porque ¿verdad?, que cómo iba a decir que Jesús no era carpintero. Si se ponen a pensar en las parábolas o en las historias que dice Jesús, porque Jesús desde muy pequeño se lo llevó José a trabajar, ¿sí? ¿O no? Sí. Pues obviamente Jesús no estuvo, ¿verdad?, rezando el rosario todas las mañanas y, ¿verdad?, y aprendiendo catecismo. No, se lo llevó a trabajar. ¿En cuál de sus relatos, de sus parábolas, de sus dichos
habla acerca de cómo hacer una mesa, cómo hacer una silla, cómo hacer una escalera. ¿En dónde? Mas sin embargo, Jesús habla acerca de pescar, acerca de sembrar, acerca de cuidar rebaños, acerca de construir, de laborar la tierra, las vid. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde le venía ese conocimiento? Porque era Dios. Él aprendió, sí, contó, ¿verdad? Cuando Pedro y que no saben, ¿verdad?, que van y no pescan nada y vienen todos desconsolados y les dice, váyanse para allá y avienten las redes a la derecha. ¿De dónde le venía a Jesús eso? Probablemente porque él desde pequeño también anduvo ahí. ¿Cómo es que, tú ahí estás, Pedro, vente, sígueme, tú, Andrés, sígueme? Pues ustedes creen que alguien va a venir y que, sígueme. Yo no me voy con ese loco, pues ni lo conozco. ¿Sí? Pero imagínense, si Jesús desde pequeño ya estaba entre los pescadores, entre los sembradores, ¿no creen que ustedes que ya había una cierta relación con estos hombres? De que no era el Jesús el chiquillo de María que andaba aquí mocoso y así y así, y mira ahora que anda predicando y tomó el lugar de Juan el Bautista, y dicen que no, yo creo que no, pues entonces hay que seguirlo. ¿No tiene más lógica? Sí, pero nos quedamos a veces, ¿verdad?, con lo que escuchamos, ¿verdad? Bueno, en este caso. Por otro lado, ¿verdad?, que ya después de tiempo me puse a pensar que esta señora me dijo, ¿verdad?, que José ya desde chiquillo, ¿verdad?, lo puso a Jesús porque tenía que cargar la cruz. Imagínense, la cruz era el peor de los castigos en ese tiempo. ¿Ustedes creen que Dios Padre era tan cruel o fue tan cruel de que, ¿verdad?, dicen, pues como va a ser crucificado, hay que ya desde chiquillo que se vaya acostumbrando? Imagínense el día de hoy. ¿Cuál es una de las muertes más feas? La de la silla eléctrica. Y que dice Jesús, mi niño, ¿verdad?, que para que va a padecer esto, lo voy a poner a que empiece a construir su sillita eléctrica y a darle toques para que se vaya acostumbrando. Imagínense, o sea, sí, pero en fin, si ven, la palabra de Dios muchas veces nos hace divagar, perdernos del verdadero mensaje que se quiere transmitir. Ese mensaje debe de ser o para ayudarnos a ver quién es Dios o para conocer su plan de salvación. Conocer a Dios, plan de salvación, o conocer a Dios, ¿qué es el canon? ¿Cómo es que a través de tantos siglos ir recopilando tanto, después ya manuscritos y todo, cómo es que las antiguas comunidades e inclusive los judíos tenían certeza de que lo que ellos tenían ahí ya era realmente la revelación de Dios? Bueno, de dos maneras. Ya desde el tiempo, ¿verdad?, que los judíos empezaron a escribir y que empezaron, ¿verdad?, a poner todas estas experiencias en
papiros. Ya desde entonces empezó a haber un sentido de común acuerdo, ¿sí? En donde la misma comunidad empezó a darle valor a ciertos escritos y otros no tanto, ¿sí? Estos escritos, los cuales la misma comunidad ya reconocía como verdaderos, fueron los que empezaron a formar parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya estos escritos tenían cierta autoridad sobre el pueblo y el pueblo mismo los reconocía como tal, aunque había otros más escritos. Pero los que tenemos ahora que forman parte del Antiguo Testamento ya tenía, ¿verdad?, por la misma comunidad un peso grande, ¿sí? Y había otros que no. Bueno, entonces también ellos empezaron a pensar, ¿cómo vamos a hacer o a formar que todos estos escritos sean realmente reconocidos y darles la autoridad para que todo el mundo pueda decir, este es, ¿verdad?, la alianza? Entonces, fue que así se empezó a formar lo que le llamamos el canon. Canon quiere decir caña. Y estas cañas, ¿verdad?, o una parte de una caña, eran usadas para medir. ¿Qué era lo más valioso que tenían los israelitas? La tierra. Entonces usaban este pedazo de caña para medir, ¿verdad?, cuántas cañas, ¿verdad?, era la medida del terreno. Esta caña ya era pues reconocida por todos los judíos y sabían que iba a dar o revelar, ¿verdad?, la medida de la tierra. Entonces es así que se empieza, ¿verdad?, a formar el canon de las escrituras. Revela, ¿sí?, la verdadera dimensión y autoridad de los libros sagrados, ¿sí? Entonces, a partir de aquí es que se le llama, ¿verdad?, canon bíblico. ¿Cuáles son los libros que entran? Tenemos 4 cánones diferentes. El canon judío, que es el del Antiguo Testamento, ¿sí? Y estos son los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Después tenemos el canon católico, que tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Todo bien? ¿Por qué me dicen que sí? Bueno, yo les voy a decir, no están viendo, pero no están viendo porque la letra está muy pequeña. Pero les dije, el canon judío son 39 libros. Y en el canon católico, 46. ¿Qué pasó aquí? Se supone que los católicos, ¿verdad?, adoptaron el canon judío. ¿Cómo es que tenemos 7 más? ¿Ah? ¿O los agarraron del Nuevo Testamento? ¿O qué dice? ¿Pero por qué? Dice que tiene enseñanzas.
Bueno, ahorita vamos a aprender. También después tenemos el canon protestante, que ellos optaron por aceptar el canon judío en el Antiguo Testamento. 39 libros tienen solamente ellos y 27 del Nuevo Testamento. Son los 7 libros que salieron, no sé de dónde todavía, ¿verdad? Estamos en el canon católico, pero ellos se quedaron, ¿verdad?, con los 7 menos. Y después tenemos el canon ortodoxo, que tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, ¿sí? Igual que el católico, ¿sí? Vamos a ver por qué hay esta diferencia entre los libros. Dijimos que estos libros fueron escritos en tiempos diferentes y en lugares diferentes. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en 3 lenguas: arameo, unos versículos del Génesis, de Jeremías, de Daniel y de Esdras. Solamente unos versículos, no todo el libro, ¿sí? Es lo único que está en arameo. En el Antiguo Testamento está también algunos 2 libros en griego, que son Sabiduría, el libro que escuchamos al principio, y Segunda de Macabeos. Y todos los restantes están en hebreo, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, todos los libros, a excepción del Evangelio de Mateo, que está escrito en arameo, todos los demás están escritos en griego, ¿sí?, en el Nuevo Testamento. Más o menos, ¿en qué periodo se escribieron estos libros? Los del Antiguo Testamento se escribieron entre los siglos del 15 antes de Cristo al segundo antes de Cristo. Si estamos diciendo que empezaron a escribirse del siglo XV antes de Cristo, como en los años 1400 antes de Cristo, y estamos hablando de un lapso de, miren, por ejemplo, el relato de Caín y Abel en la historia pudo haber sido en los años 3000 antes de Cristo. Del año 3000, ¿sí?, hasta el año 1400 es que la tradición fue oral, ¿sí? Todavía no se escribía. Todos estos siglos fue a través de el relato que se fueron transmitiendo. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en la segunda mitad del siglo I. ¿Qué materiales se usaron para escribir estos relatos? El principal fue el papiro, ¿sí? Y ya pues eso saben, ¿verdad?, que se hacía con los tallos
de con los tallos del, ¿cómo se llamaba esta planta? Del junco. Ajá, en español es el junco. Y fue creado en Egipto, en el Nilo. Los egipcios fueron los que empezaron a crear el papiro. Y, ¿verdad?, empezaron a hacer o a escribir, a usar esto, y hacían rollos y los pegaban, ¿sí? Como el papiro era un poco más delgado que usar piel de animal, porque cuando usaban la piel de animal, pues es más gruesa, y el hacer los rollos, ¿verdad?, terminaban con unos rollos que, ¿verdad?, y así para cargarlos, y no solamente para cargarlos, pero luego para, ¿verdad?, leer. ¿Se imaginan si tenían que buscar un versículo, tenían que desenrollar todo el, sí? Era, ¿verdad?, pero era la forma en la que empezó. ¿Cuándo empezó? Sí, con los judíos. Era el papiro y la piel de animal. Pero ya mucho antes también había ciertos relatos en piedra, ¿sí? Encontramos ciertas partes de la historia del pueblo judío que están relatadas sobre piedra. Estos eran los materiales que se usaron. Ya después, con el tiempo, ¿verdad?, que se inventó la imprenta, pues fue el papel, y después ahora ya pues la tenemos electrónicamente. El que se haya escrito, ¿verdad?, ya cuando empezó a escribirse, ¿sí?, que empezaron a juntar todas estas experiencias, pues se encontraron, no fue fácil, se encontraron con diferentes dificultades. ¿Por qué? Porque recuerden, 1500 años atrás, todo este legado fue transmitido oralmente. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra cultura, por ejemplo, nosotros no usábamos, allá en México no usábamos ¿y dónde te estacionaste? O en el parqueo que está allí atrás, ¿sí? ¿Verdad? Pues no lo usábamos. Alguien que nunca ha venido aquí a Estados Unidos, ¿verdad?, y vaya a México y le dice, está allí en el parqueo. ¿Qué es eso? ¿Sí? O, ¿verdad?, cuando hablan por teléfono y que dicen, ok, ahorita te llamo para atrás. Y ya pues se pone el teléfono y empieza así para atrás. ¿Sí o no? Si vamos ¿sí? Y es lo que pasa, ¿sí?, también, ¿verdad?, con la Biblia, que muchas frases, expresiones culturales propias de una región se tomaban literalmente. Y esto causaba cierto problema. Entonces los escritores empezaron a trabajar en esto y tratar de hacer traducciones que tuvieran sentido para la gente del día en el que ellos estaban escribiendo. Y siempre teniendo en cuenta de que aunque estaban traduciendo, tratar de escribir lo más fielmente que se pudiera, no de acuerdo a la palabra, sino al contexto en el cual se escribió o se relató. ¿Sí? Cuando, ¿verdad?, en este tiempo, poco antes de Jesús, fueron dominados por los romanos. Los romanos
fueron o tuvieron, ¿verdad?, un pleito con los griegos. Los romanos ganaron, pero los griegos culturalmente estaban tan avanzados que esto a los romanos les llamó tanto la atención que ellos adoptaron toda la cultura griega, hasta el idioma. Como el imperio romano en este tiempo de Jesús se expandió, ¿verdad?, tanto que esta influencia de la cultura griega se empezó a regar por todo el mundo. En el tiempo de Jesús, o antes del tiempo de Jesús, ya existía, porque los romanos lo habían conquistado, ya empezaban nuevas generaciones de judíos a hablar griego. Los judíos tradicionalistas, obviamente que esto lo veían como traición, ¿sí? Yo me acuerdo allá en México, cuando estaba chiquillo, ¿verdad?, los viejitos o así, ¿verdad?, a veces decían, esos malinchistas que se van a Estados Unidos, ¿qué quiere decir eso? Traidores, ¿sí? ¿Verdad? Así decían algunos viejitos. Y de la misma manera también en el tiempo, ¿verdad?, de Jesús había ya un grupo muy tradicional, ¿sí?, que querían preservar no solamente la cultura judía, pero sobre todo la religión y el legado que recibieron de Dios. Todo lo que tenía que ver con extranjeros, gentiles, recuerden, todos eran impuros. Ellos no se podían mezclar ni relacionar. Como ya estaba tomando fuerza el griego, los niños estaban aprendiendo griego, ¿sí? Entonces, cuando muchos o algunos de estos textos, ¿verdad?, los estaban recopilando. Y en Alejandría, en el norte de Egipto, había un grupo de escritores que les llamaban los 70, porque eran 70, ¿sí?, escritores. Y a ellos se les encomendó el de traducir todo el Antiguo Testamento en griego, ¿sí?, porque ellos hablaban griego. Bueno, pues ellos, ¿verdad?, vieron que estos 7 libros que no estaban en el canon judío habían, por generaciones, habían sido reconocidos también por el mismo pueblo judío. El mismo pueblo judío les había dado ya ese peso, y entonces ellos decidieron incluirlos también en el canon, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Los judíos tradicionales dijeron, esto no lo podemos aceptar, primero porque es griego, segundo porque están incluyendo estos libros que hablan de la desgracia y en fin, no, ¿sí? Los tradicionalistas se quedaron solamente con, sí, con los libros 36, 39, pero ya los 70 incluyeron los otros 7. Por eso, como el grupo le llamaban el grupo de los 70, los libros se llaman septuagésimos, ¿sí? Porque vienen de los 70, o los 70, ¿verdad?, hicieron la traducción. Este canon es el que adoptó la iglesia primitiva en el tiempo de Jesús, y la adoptaron como, ¿verdad?, el verdadero, bueno, no como el verdadero canon, pero como el canon que ellos quisieron seguir, y es el canon que conoció Jesús, ¿sí? Esta traducción griega que hicieron, ¿verdad?, los 70. Los protestantes, como dijeron,
si los judíos no reconocieron esos 7 libros, entonces también nosotros no los reconocemos porque no tienen autoridad, siendo que realmente ya tenían la autoridad del pueblo, pero los que estaban, ¿verdad?, en el poder por cuestiones políticas no quisieron, ¿verdad?, ni los quisieron adoptar como parte del canon. El canon hebreo, ¿sí?, los 39 libros, se cierran en el siglo II, después de Cristo. Y los cristianos, ¿verdad?, revisan esta traducción griega comparándola con la hebrea, ¿sí? Esta versión de los 70 es, ¿verdad?, viene del original hebreo y oficialmente se designa como con el término de recesión. Quiere decir que los 70 y con la autoridad de la comunidad o de las primeras comunidades cristianas cierran ya el canon, ¿sí?, del Antiguo Testamento y dicen ya no hay más, ni para adelante ni para atrás, lo que quedó, ¿sí? Hacia finales del siglo II después de Cristo se tradujo la Biblia cristiana a las lenguas de las zonas fronterizas del imperio. Ya empezaron a haber otras traducciones, ¿sí? Por ejemplo, los ortodoxos empezaron a hacer los de el norte de Libia y algunas otras comunidades donde ya discípulos de los discípulos empezaron a formar comunidades. Había ya varias diferentes traducciones circulando, ¿sí? En cuanto a las versiones al latín, destaca la Vetus Latina, BL. Así que es el conjunto de traducciones anteriores a la Vulgata, que es la traducción que San Jerónimo tradujo, ¿sí? Ya había varias traducciones y una que tenía ya más peso, que estaba escrita en latín. Después viene San Jerónimo y escribe, ¿verdad?, o traduce al latín, y es a lo que le llamamos la traducción Vulgata, que esta fue a finales del siglo IV. Y como les comenté, ¿verdad?, es una traducción hecha de los originales del latín, del hebreo y del griego. Esta Biblia o la traducción de la Vulgata desplazó ya después a la Vetus Latina durante los siglos del 8 al 9. Una vez que la Vulgata o la versión de San Jerónimo empieza a ganar más fuerza, en el Concilio de Trento 1546 es cuando la Iglesia decide que es la versión oficial de la Iglesia Católica, ¿sí?, la Vulgata, la que tradujo San Jerónimo. Esta invención, después viene la invención de la imprenta, la reforma de las lenguas vulgares en Europa. Vulgar no quiere decir de mala palabra, sino, ¿verdad?, del vulgo, del pueblo, ¿sí?, lenguas comunes. Sí, todo esto contribuyó para que ¿verdad?, la traducción de la Biblia empezara a evolucionar en una manera más moderna. Y es hasta porque en todo este tiempo de la Reforma, tanto católica como protestante, la Iglesia, ¿verdad?, no permitió que se hicieran otras traducciones. Todo este tiempo no permitió. Es hasta 1757 con el Papa Benedicto XIV que entonces él permite que se hagan traducciones en las lenguas modernas o vernáculas
de cada región, ¿sí? Y esto es siempre aprobado y revisado por la Santa Sede y los obispos. Ya casi terminamos. Dos más. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Muy, muy importante. La hermenéutica es una ciencia bíblica que trata de las normas para interpretar rectamente los libros sagrados, ¿sí? Son principios para una interpretación bíblica. Debe leerse siempre con cuidado, buscando el contexto, ¿sí? Buscando el contexto, los pasajes paralelos, el lenguaje figurado, pertenece a algún género literario, histórico, etc. Es una paradoja, es algo que significa o que nos trata de dar una lección. Tipos, por ejemplo, buscar los lugares, la cultura, las tradiciones que en ese lugar cuando se escribió, ¿qué nos pueden decir? Los símbolos que se usan en el pasaje, hay símbolos, hay personas, describen objetos. Todo esto nos ayuda, es parábola o es una profecía. Cuando leemos un relato bíblico siempre tenemos que usar diferentes elementos que nos ayuden, como les dije, a encontrar cuál es el mensaje que está encerrado en ese relato. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿O son muy aplicados o no me entendieron nada? ¿Puede repetirlo? La Iglesia Ortodoxa. Ok, van a una pregunta. La Iglesia Ortodoxa. ¿La Iglesia Ortodoxa cree en Jesucristo? La Iglesia Ortodoxa cree en Jesucristo, cree y todo lo que nosotros creemos. La única diferencia es de que ellos no reconocen la autoridad del Papa, sino que ellos tienen su propio patriarca. Pero todo lo demás es... ¿Algunas otras preguntas? La cita de sabiduría. Sabiduría capítulo 7, versículo del 21 al 29. No, al 30. Versículo del 21 al 30. Capítulo 19. ¿Qué les dije? 19. Capítulo 7. Capítulo 7, 21 al 30. La otra semana. El Padre Oscar les va a dar eso en la próxima clase, cómo se divide la Biblia, los libros y el contenido de los libros. Ahí lo van a ver con él. ¿Cuál es sí? Por eso yo no quise tocar todo, lo que van a ver la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Según la lista de allá afuera, solamente han venido 61. Yo los acabo de contar, hay 80. Así que hay varias personas de aquí que no se han anotado. Si quieren crédito de esa clase, tienen que anotarse. Tal vez entraron así escondidas porque vinieron tarde, pero vayan a anotarse porque si no, no han venido a esa clase. También si
mande el PowerPoint, apunten su correo electrónico. Sí, ahí tenemos los correos electrónicos, se apuntaron, ¿verdad? Así que de nuevo, muchas gracias. Vamos a tratar de dejar lo más limpio posible. Lleven todas sus cosas. Ahí atrás hay galletas que pueden llevarse para su casa. Hay los 3 pedazos de pasteles. Llévenselos porque no se tiene que quedar nada. Y la próxima semana a las 6 para empezar, ya saben, me conocen a mí, a empezar a las 6:15 el punto.